Decía que Jesucristo es el centro de la Escritura, pero aun cuando todo el Antiguo Testamento lo anunciaba de diferentes maneras, el pueblo de Israel no lo reconoció. Dice Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús, en una discusión con los líderes religiosos, mirá lo que les dijo, lo leemos en Juan 5:46, dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió sobre Jesucristo. Cuando lees Génesis, cuando lees Éxodo, Levítico, y así continuamos, estamos leyendo sobre Jesús. Cuando lees los libros poéticos, cuando lees las profecías, estamos leyendo sobre Jesús. Él le dijo a sus discípulos en Lucas 24, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley, los profetas, los salmos hablaban del Señor Jesús. Y cuando llegó el momento, el Señor Jesús vino, el Mesías anunciado. En el momento ya determinado por Dios, en el momento preciso. Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando el tiempo se cumplió. La Biblia de las Américas dice, cuando vino la plenitud del tiempo. Otra versión dice, en la llenura de los tiempos. En el momento preciso, el momento que Dios lo había determinado, Jesucristo vino al mundo. Y claramente no vino como un Mesías, vino como un bebé que necesitaba ser amamantado, que necesitaba ser cuidado. Sin embargo, ahí estaba. Y este bebé creció, se hizo niño, un niño como los que tenemos aquí, pero con una diferencia fundamental. Este niño no tenía pecado. Y escribe Lucas, en el capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Se llenaba de sabiduría. Era un niño muy especial. Un niño sin pecado, con el corazón completamente puro y llenándose de sabiduría. Tanta sabiduría, que nos cuenta también Lucas, que a los 12 años estuvo delante de los estudiosos de Israel, de los sabios, y los asombraba, dice la Escritura. Lucas 2:46 cuenta, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y este niño siguió creyendo, se hizo un hombre fuerte, sin pecado y sabio. Su crecimiento fue de manera anónima hasta que llegó el momento de su manifestación pública, a los 30 años. Y se podría pensar que el Mesías tan largamente anunciado iba a hacer su aparición pública en el lugar, en el centro de la religión judía, en el templo de Jerusalén. Pero no fue así.
Este Mesías apareció por primera vez ante el público muy lejos del templo, en un desierto, en el desierto de Judea, donde Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, hoy hablábamos de que al leer el Antiguo Testamento, específicamente el Levítico, íbamos a tener un entendimiento especial sobre esto que estamos ahora estudiando. Para poder apreciar en profundidad este pasaje, lo que significaba, tenemos que entender en primer lugar que Juan el Bautista aparece en Israel después de 400 años de silencio profético. Dios había dejado de hablar al pueblo de Israel por 400 años. ¿Te das cuenta? 4 siglos. 4 siglos de total silencio de parte de Dios. Y a veces cuando lo leemos así, bueno, es un número, pero pensá en 400 años. ¿En qué año estamos hoy? 2026, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo en eso? Bueno, restale 100 años. 1926. Mira, mis padres no habían nacido todavía. ¿Cuántas cosas pasaron en 100 años? Bueno, restale otros 100 años. 1826. La Argentina estaba en sus pañales. 100 años más. 1726. Donde vivimos era un desierto. Éramos una colonia española. 100 años más, 1626. ¿Cuántas cosas pasaron en 400 años? ¿Te das cuenta? Bueno, el pueblo de Israel estuvo 400 años sin escuchar la voz de Dios. Dios había hecho completo silencio. Lo último que Dios había hablado fue a través del profeta Malaquías. Vamos a leerlo, capítulo 4 de Malaquías. Mirá lo que dice. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto fue lo último que Dios habló al pueblo de Israel. Y fíjate de qué está hablando. Hablaba de que iba a venir el día del Señor. Está hablando de la venida de Jesús, la venida del Señor. Y que para unos va a ser, bueno, terrible, y para otros
Va a salir el sol de justicia trayendo salvación, dice. Y como prefigurando su silencio por 400 años, le dice al pueblo, acuérdense de la ley de Moisés. Y anuncia que antes de que ocurran esas cosas, Él enviará a Elías, al profeta Elías. Y nosotros sabemos que ese profeta Elías anunciado era Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Así que después de 400 años de absoluto silencio, de pronto aparece en el desierto un hombre, el desierto que era el lugar donde Dios se encontraba con los profetas de la antigüedad. Aparece un hombre vestido con pieles de camello, dice, ¿no? Como se vestían los profetas. Y hablando con la autoridad de Dios. Esto era realmente conmocionante. De ahí es que venía gente de todos lados a escucharlo. Multitudes. Pero más allá de la apariencia de Juan el Bautista, que era impactante, y de su mensaje, que era muy fuerte, lo más radical, lo más impresionante, era lo que Juan hacía. Él estaba llamando a la gente, a los judíos, al pueblo de Israel, a bautizarse en el Jordán. Bueno, acá viene el entendimiento nuestro cuando leemos Levítico. El bautismo de Juan no tiene nada que ver con el bautismo que los cristianos hacemos, el bautismo que instituyó el Señor Jesús. El bautismo de Juan tiene que ver con el pensamiento del Antiguo Testamento. Cuando vos lees Levítico, hoy estuvimos charlando un poco de eso, queda en evidencia la santidad de Dios y la inmundicia del hombre, ¿no es cierto? Entonces, la persona tenía que someterse a ciertos ritos, a hacer sacrificios y ciertos lavados para poder presentarse delante de Dios, para purificarse. Hay palabras como inmundicia, como impureza. Nadie puede presentarse delante de Dios impuro, inmundo. Entonces, bueno, los sacerdotes, incluso las personas que venían a ofrecer sacrificios, se sometían a ciertos lavamientos, lavaban sus ropas, para justamente poder quitarse la inmundicia. Ahora, para el judío, el colmo de la inmundicia era el que no era judío. Aquellos que no estaban bajo el pacto de Israel. Esas personas eran inmundas, ya por naturaleza. Entonces, aquellos gentiles, aquellos que no eran judíos, que se convertían al judaísmo, debían, entre otros ritos, ser bautizados, debían ser sumergidos completamente en agua para poder ser purificados. Esto se hacía con los gentiles que querían formar parte del pueblo de Israel. Nunca un judío se iba a bautizar. ¿Por qué? Porque ellos ya formaban parte del pueblo del pacto, eran descendientes de Abraham. Esto no era para los judíos, era para los que por naturaleza son inmundos. Y acá lo tenemos entonces a Juan el Bautista haciendo algo impensable.
algo inusitado. Le está diciendo a los judíos que debían bautizarse. Está diciendo, ustedes están en el mismo nivel que los gentiles. Todos ustedes están inmundos. Todos ustedes están impuros. Pero no por haber tocado un muerto, por haber, comido alguna cosa impura. Están impuros, están inmundos por el pecado. Entonces, Juan está llamando a la gente a que se bauticen para purificarse. Por eso dice en Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Las personas tenían que reconocer que eran pecadores, tenían que reconocer que estaban inmundos delante de Dios. Y venían por multitudes, pero esto ofendía mucho ¿a quiénes? A los religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes. Mateo 3:7 cuenta, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así que esto que hacía Juan era algo completamente nuevo y desafiante. ¿Pero por qué hacía esto Juan? ¿Por qué hacía bautizar al pueblo de Israel? Hacerles reconocer que estaban inmundos. Lo hacía porque Dios se lo había ordenado, porque él era un profeta de Dios. Dios mismo le dio esa instrucción. Él debía preparar el camino del Señor. Debía allanarlo. El pueblo debía recibir al Mesías con un corazón contrito. Y esto era algo urgente. Juan no estaba hablando de algo que iba a pasar en un futuro lejano, en un futuro incierto. Juan estaba diciendo, ya es el tiempo. El Mesías está llegando. Mirá cómo habla en Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjate el verbo, los tiempos verbales que él emplea. El hacha ya está puesta, ya está puesta. No será puesta en un futuro, ahora está. El aventador está en su mano, ahora. Ya viene. El Mesías estaba a punto de aparecer y el pueblo de Israel no estaba listo. Y Juan, entonces, les está diciendo, todos ustedes están inmundos. No hay diferencia con los gentiles. Deben limpiarse, deben purificarse. Por eso Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El rey estaba ya por llegar. Juan, el apóstol Juan cuenta en el versículo 19 del capítulo 1, este es el testimonio de Juan.
Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Y tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué momento este? ¿Qué momento? Lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso que se fue anunciando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios de corderos, todas esas profecías ahora se cumplían y Juan lo vio. Este que viene aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas, para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Por esto Juan bautizaba. Estaba preparando el camino a ese que estaba llegando, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero llegó. Ahí estaba. Y cuenta Marcos, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En aquellos días. Estamos hablando probablemente del verano del año 26 después de Cristo. Acuérdate que nuestro calendario no es exacto, ¿no? Así que alrededor del año 26, para sorpresa de Juan, en medio de toda esa multitud, ve al Mesías anunciado, al Cordero de Dios. Y siendo que ellos eran parientes, no se conocían, recién lo acabo de leer, Juan no lo conocía, nunca se habían visto. Y según leemos en la Escritura, este fue el único encuentro entre Jesús y Juan. La única vez que estuvieron cara a cara. Marcos nos cuenta que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Acordate que Marcos está escribiendo para el auditorio romano, para lectores romanos. Entonces aclara que Jesús venía de Nazaret de Galilea. Nazaret era una aldea pequeña, sin ninguna clase de importancia, no figuraba en ninguna de los escritos de la época, un pueblito muy pequeño, de Galilea. Galilea, que era una región muy menospreciada por los judíos, porque estaba habitada por gentiles. Había muchos gentiles en Galilea y los judíos la mencionaban así, Galilea de los gentiles. Jesús viene del lugar menos pensado. El pueblo de Israel esperaba que Jesús viniera, como les parecía lógico, de Jerusalén. No, de una aldea, ustedes saben, nació en Belén, pero de muy pequeño los padres lo llevaron a vivir a Nazaret, de Galilea.
Mirá lo que dice en Juan 7:41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? De Nazaret puede salir algo bueno, decían otros. Era el lugar menos pensado. Pero ese menosprecio que tenían los judíos por Galilea evidencia un gran desconocimiento de las profecías, porque Isaías había hablado de Galilea. Mirá lo que decía Isaías en Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. De Galilea vendría la luz del mundo. Así que, nos dice Marcos, Jesús venía de Nazaret de Galilea, y sabemos que Juan se crió en el desierto de Judea. Así que nunca se cruzaron, nunca se habían visto. Yo no le conocía, dijo Juan. Pero viene el Señor Jesús, este hombre de 30 años, para ser bautizado por Juan en el Jordán. Y este hecho es trascendental, porque con esto comienza Jesús su ministerio público. Y fíjate con qué simpleza lo cuenta Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero Mateo da algunos detalles muy significativos sobre esto. Mateo 3:13 dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahí tenemos a Juan bautizando, se le acerca a Jesús, y aunque Juan no lo conocía personalmente, él sabía quién era. Él era aquel a quien él estaba anunciando. Entonces, Jesús viene para que lo bautice, y esto era imposible para Juan. No tenía sentido. Entonces dice que se le oponía. Lo que está diciendo es que trató de disuadirlo, de hacerle ver que estaba equivocado, que era exactamente al revés. Le dice: yo necesito ser bautizado por ti. Es al revés, Señor. Y tú vienes a mí. Acuérdate que él había dicho que venía detrás de él uno que era más poderoso que Juan. Que Juan no era ni siquiera digno de desatarle la correa de las sandalias. Y él lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía claro que si él era el Cordero de Dios, era un Cordero sin defecto, sin mancha. Ese hombre que tenía delante de él era un hombre sin pecado. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podía tener pecado en sí mismo. Juan lo sabía, por eso estaba tan desconcertado. Y por eso estaba tratando de convencer a Jesús de su equivocación. Vos fíjate, ¿no? Juan, con todo el conocimiento que tenía sobre el Señor, trataba de convencerlo. Realmente el Señor tiene tanta paciencia con nosotros. Y el Señor
no le explica nada, no tiene tiempo, hay un montón de gente alrededor. Le dice, deja ahora. Está diciendo, no te voy a explicar ahora por qué me tengo que bautizar. Confía en mí. Simplemente hacé lo que tenés que hacer. Ahora, ¿por qué le dice el Señor Jesús, deja ahora? ¿Y qué argumento le da a Juan para que lo bautice? Le dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y este es el centro de la vida del Señor. Todo tiene que ver con esto. El Señor Jesús vino a cumplir toda justicia, absolutamente toda justicia. ¿Y qué significa cumplir toda justicia? Cumplir con toda la ley, absolutamente toda la ley. Él fue el único que cumplió con toda la ley. Cada punto, cada tilde de la ley, Jesús la cumplió. El único hombre capaz de eso, de cumplir toda justicia. Entonces, la ley establece montones de mandamientos que Jesús cumplió. Y ahora, Dios había ordenado a Juan que bautice a los judíos y Jesús se sometía a la voluntad de Dios. Siendo Él sin pecado, Él iba a llevar sobre sí todo el pecado de todos aquellos que creyeran en Él. Él se identificó por completo con el pueblo de Dios y Él cumplió con todo lo que Dios ordenó. Y esto es muy importante. Y esto es algo clave que debemos entender. La vida de Cristo fue tan importante como la muerte de Cristo. Y esto es algo que tenés que saberlo y entenderlo. La vida de Cristo fue tan importante como su muerte. Si no hubiera sido así, si su vida no hubiera sido tan importante, bueno, Dios le hubiera mandado unas horas antes de la crucifixión y listo. Si hubiera solamente venido al mundo a morir, bueno, no hizo falta todo lo anterior. Si Cristo hubiera muerto solamente por nosotros, entonces, bueno, Él hubiera cargado con nuestro pecado. Pero no seríamos hallados justos. Por eso Cristo vino a cumplir toda justicia, porque en la cruz hay dos imputaciones, y vos ya lo sabés. Nuestro pecado fue sobre Él, y su justicia vino a nosotros. Y su justicia proviene de su vida justa. Él vivió una vida justa y sin mancha. Él cumplió con todos los requerimientos de la ley y esa justicia es la que se nos imputa a nosotros. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Estás entendiendo esto?
era necesario que Él cumpla con toda justicia para que esa justicia se nos imputa a nosotros. Entonces ahora somos declarados justos, somos justificados, porque Él vivió una vida justa. Él cumplió con todos los mandamientos de la ley, absolutamente toda la voluntad de Dios. Cuando lees Moisés, te queda claro, dice, el que cumpla todas estas cosas será bendecido, tendrá bendición, y el que no las cumpla tendrá, ¿qué? Maldición. Y la Escritura dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Te das cuenta de la doble imputación? Él nos libra de la maldición y Él recibe la maldición. Nosotros somos los que estamos en maldición. Nosotros no hemos cumplido la ley, Él sí. Él lleva nuestra maldición y nos da la bendición de Dios. Nosotros le damos el pecado y Él nos da la justicia. ¿Se entiende? Por eso es importante que Él cumpla toda justicia. Y ahora, el Señor Jesús vino justamente a cumplir toda justicia. Y dice que se sometió al bautismo, siendo que Él no tenía pecado. Y cuando salió, ocurrió algo majestuoso, un hecho tremendo, que claramente es el momento de la coronación del rey. Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Dice que, bueno, subió del agua, y Lucas nos cuenta que él subió del agua orando. Tal era la comunión que él tenía con el Padre. Oraba mientras se ascendía del agua. Y dice que vio abrirse los cielos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que vio abrirse los cielos? Y no solamente lo vio él, acá Marcos habla de que él lo vio, pero después leemos en otro evangelio que Juan también lo vio, y probablemente la gente que estaba ahí lo vio. Los cielos se abrieron, y Marcos usa un lenguaje muy significativo, porque la palabra que él emplea en el idioma original es que el cielo se desgarró, se rajó el cielo. Es la misma palabra que emplea después cuando habla de que el velo del templo, cuando el Señor Jesús murió, que el velo del templo se rompió, se desgarró. Así es lo que ocurrió con el cielo. ¿Vos entendés eso? El cielo se desgarró en ese momento. Se abrió. Y uno esperaría que ocurra algo terrible, se desgarra el cielo. Que bueno, que vengan truenos y que vengan relámpagos. Pero dice que vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. No ocurrió nada terrible, algo maravilloso, algo bello. Vio el Espíritu Santo descender, dice, como paloma. No te confundas. No tenía forma de paloma, no era una paloma. No te imagines el Espíritu Santo como una paloma, no está diciendo eso. Descendió como con la gracia, con la belleza. Fue algo visible. Algo que él vio, que Juan también vio y que probablemente los demás vieron. Al Espíritu Santo descender sobre él con la gracia, con la belleza, con la dulzura de una paloma que se posa sobre una rama. Así descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. No, viste como ahora que los predicadores dicen, recibe el Espíritu Santo, y la gente se cae, se desmorona. No. Esto fue muy suave, muy bello. El Espíritu Santo descendió como paloma
para posarse sobre el Hijo. Y se cumplía así las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 11:2 dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Te das cuenta cómo cierra todo? Y bueno, Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si te acordás, poco tiempo después, el Señor entra en la sinagoga de Nazaret, abre el rollo de Isaías y lee esto, y les dice a los que estaban ahí: esto se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Él es el Mesías. El Espíritu del Señor vino sobre él. Porque tenemos que entender también que Él es Dios. Él siguió siendo Dios en la tierra. Pero se negó a sí mismo, dice. Él voluntariamente se hizo dependiente del Espíritu Santo para obedecer la voluntad del Padre. Y dice Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y acá está ese Rey, el Mesías, Dios mismo, tomando forma de siervo, dejándose bautizar como los pecadores. Y el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él. Él se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo y dependió constantemente del Espíritu Santo. Y lo vemos a lo largo de todo su ministerio, en su nacimiento, en los milagros, aún en su muerte, en su resurrección, siempre bajo el poder del Espíritu Santo. Él jamás contristó el Espíritu. Estaba en plena comunión con el Espíritu, cumpliendo la voluntad de su Padre. Y eso no fue todo, porque vio el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma, pero también se escuchó, dice, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y acá está la Trinidad en pleno, el Hijo ahí en el agua, el Espíritu Santo descendiendo de manera visible sobre él y el Padre manifestándose de manera audible. Y le dice: tú eres mi Hijo amado. Tú eres. Está hablándole a Jesús. Está confirmando a él que él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él pudo decir: el Padre y yo uno somos, de la misma sustancia que Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese hombre que se sumergió voluntariamente en el agua para ser bautizado por Juan, era Dios, es Dios, completamente Dios. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas. Jesús,
Colosenses 4:4 dice, Cristo, el cual es la imagen de Dios. A Dios no lo vio jamás nadie, pero el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el Padre dice, tú eres mi Hijo amado. Y el hecho de que Él sea el Padre implica que el Hijo son iguales. Padre e Hijo, iguales en esencia. Y dice, tú eres mi Hijo amado, el amado del Padre, con un amor eterno, en quien tengo complacencia. Nunca se dijo esto jamás de ningún profeta. Los profetas son la voz de Dios, ministros de Dios, siervos de Dios, pero no hijos de Dios. Pero Dios amaba a su Hijo y tenía completa complacencia. Se complacía en Jesucristo y se complacía en su vida perfecta y en su muerte perfecta, en su muerte expiatoria. El Hijo vino al mundo a complacer a su Padre, a hacer toda justicia. El Señor Jesús dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era lo importante para él. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. El Mesías anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento había llegado. El Rey, pero en forma de siervo. El Padre lo envió a salvar al mundo. Eso es lo que estaban haciendo ahora. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban salvando a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no estaba complacido con los seres humanos. Dios no se complace en nosotros, se complace en el Hijo. Por eso entregó al Hijo, para que a través del Hijo nosotros recibamos también la justicia y de esa manera el Padre es complacido. Nosotros estamos en Jesucristo. Él es nuestra salvación. Él cumplió con todos los requerimientos de la ley. Él es el justo que murió por los injustos. Y por Jesucristo nosotros somos justificados por la fe. Así que, así es como Jesucristo, el Rey de Gloria, se manifestó al mundo, como un siervo, que se bautizó como un pecador, para vivir entre los pecadores y morir por ellos. ¿Amén?